Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda jornada de la tarde de nuestro seminario IDEA 2022. Para iniciar esta segunda jornada, vamos a partir con una conferencia que estará a cargo del Centro de Apoyo al Desempeño Académico de la Universidad del Desarrollo. Esta conferencia se llama Desafíos y claves para la docencia universitaria en el retorno a la presencialidad y estará a cargo de Patricio Ramírez Azócar, quien es psicólogo de la Universidad de Concepción, es magíster en psicoterapias dinámicas de la Universidad del Desarrollo y doctor en salud mental de la Universidad de Concepción y es el director del Centro de Apoyo al Desempeño Académico de la sede Concepción. Y también con Jimena López Campos, quien es psicóloga de la Universidad del Desarrollo, magíster en Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo y diplomado en Promoción del Buen Trato y Abordaje de la Violencia en la Escuela de la Universidad Católica de Chile y es coordinadora del equipo del Centro de Apoyo al Desempeño Académico de la sede Concepción. Entonces los dejo con Patricio y con Jimena. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana María, por la invitación que nos has realizado para participar de este encuentro tan importante que ustedes como CID vienen realizando. Nosotros pertenecemos al Centro de Apoyo al Desempeño Académico de la Universidad del Desarrollo, nos conocen con la sigla del CADA, y en particular hoy día estamos junto a Jim López en esta sesión con el objetivo de poder abordar cuáles son los desafíos que nosotros hemos estado observando, levantando, analizando en el retorno a la presencialidad y cómo podemos desde la docencia universitaria, ¿cierto?, tratar de influir sobre algunos fenómenos que están ocurriendo, ¿cierto?, en este retorno a la presencialidad. Entiendo que aquí hay personas que son de diferentes partes de Chile, pero también de diferentes partes de Sudamérica. En algunos lugares, por ejemplo, como la nuestra, el periodo de confinamiento duró mucho tiempo. Los estudiantes estuvieron durante muchos meses sin poder asistir a las universidades. En otras ciudades duró menos y por lo tanto efectivamente entendemos que pueden haber algunas diferencias y entiéndanlo así en la medida en que solamente que pueden aparecer como algunas generalizaciones a partir a lo mejor de experiencias que son más locales también. ¿Okay? Bueno, vamos con nuestra presentación y al final de la primera media hora de exposición va a haber la posibilidad de que ustedes realicen alguna pregunta o algún comentario que tengan frente a lo que nos vamos a mostrar hoy día. Un poquito contarles acerca del CADA. Nosotros en la Universidad del Desarrollo fundamos el CADA por allá por el año 2007. Nuestro foco es el trabajo con estudiantes y en particular nosotros nos fijamos en lo que hemos denominado el bienestar académico de los estudiantes, por un lado, y por otro, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una carrera con sentido, con propósito, ¿no? Trabajamos en todos los niveles de formación. Nosotros somos, por ejemplo, la unidad que está a cargo de coordinar todo lo que es la recepción de los estudiantes desde el primer día de la universidad, lo que nosotros le llamamos actividad puente, y trabajamos con los estudiantes hasta el momento final, hasta la titulación misma. Entonces, tenemos actividades en todos los niveles y efectivamente hacemos intervenciones que tienen que ver, por un lado, con la prevención y la promoción, es decir, efectivamente tratamos de que nuestros estudiantes tempranamente puedan tener las habilidades, estrategias y las conductas que sabemos que van a traerle buenos resultados dentro de la universidad, ¿cierto? Y también vamos teniendo actividades e intervenciones para cuando se han ido generando algunos rendimientos problemáticos o situaciones donde se pone en riesgo la continuidad académica, y también tenemos intervenciones ahí y trabajamos con miles de estudiantes al año entre las dos sedes de la universidad, ¿sí? Tenemos 3 pilares para trabajar: un pilar que es socioafectivo, donde evidentemente trabajamos todo lo que tiene que ver con la regulación emocional, el manejo del estrés, la autogestión.
tenemos todo lo que tiene que ver más como lo metacognitivo, el aprendizaje, las estrategias de estudio, y tenemos también todo un pilar que tiene que ver con el proyecto de vida en un programa que se llama el Diseña tu futuro, en el particular del cual hoy día no vamos a tocar ningún aspecto porque pertenece a un ámbito distinto a lo que es central para esta presentación. Bien. Entonces, vamos a partir contándoles un poco acerca de quiénes son los universitarios de hoy día. Jimena. Bien, bueno, en el trabajo con estudiantes a lo largo de este año, esta es una frase que se ha repetido harto, ya sea en las intervenciones individuales que hacemos como grupales. Por ejemplo, una estudiante nos dijo, aun cuando estoy en tercer año, este es mi primer año en la universidad. También nos ha pasado en un taller que hicimos en una carrera ya de título, que los estudiantes están muy ansiosos porque ya van saliendo, pero sienten que están todavía en una fase intermedia de sus carreras. Entonces, no sé si ustedes lo han podido notar también en sus distintos centros educativos, esto también de estos estudiantes, que están con estrategias de afrontamiento, de repente no las más adecuadas, con temas emocionales, con temas de brechas en términos de contenidos y habilidades. Entonces, estos estudiantes se sienten inquietos porque se sienten en un lugar que todavía no les corresponde, ¿no es cierto? Bien. Y aquí entramos en todo lo que es la expectativa versus la realidad, porque de repente los profesores pueden decir, yo tengo un curso, tengo una asignatura de cuarto año, pero en realidad mis estudiantes se están comportando o están llegando con niveles de formación que no corresponden a este año donde debiesen estar, ¿sí? Entonces tenemos que normalizar y estar más conscientes de que estamos frente a una realidad educativa que es distinta a quizás a la época prepandémica, ¿sí? De hecho, hay un estudio del Centro de Estudios del Mineduc chileno que se publicó el año 2021 y que dice que efectivamente estas brechas a nivel de dominio de contenidos y de habilidades existe y que incluso, según una estimación del año 2020, los estudiantes chilenos en promedio perdieron un 88% de los aprendizajes esperados en un año y que esto incluso puede ser mayor en estudiantes que vienen de contextos o de situaciones socioculturales más precarias, ¿sí? Y que dentro de esta misma estimación, en el fondo dicen que la escolaridad ajustada en Chile disminuyó en 1,3 años. Por lo tanto, si yo tengo una estudiante en tercer año de universidad, ese estudiante en realidad ha logrado los aprendizajes esperados y está más o menos como en un primer año y medio en el fondo, ¿no es cierto? Esto no es generalizable, pero hay un porcentaje de estudiantes que sí efectivamente entra dentro de este porcentaje. ¿Y cuáles son esas brechas que encontramos? En un primer lugar encontramos brechas de contenido, o sea, efectivamente están llegando a las aulas estudiantes que manejan algunos contenidos base y otros que efectivamente no los aprendieron durante la pandemia, y sobre todo en habilidades generales. Y dentro de las habilidades generales se habla de las habilidades de resolución de problemas, se habla también de las habilidades de socialización y sobre todo de las habilidades autorregulatorias. Si pensamos en pandemia, los estudiantes tuvieron que como hacerse cargo de su proceso de aprendizaje de forma individual, como autogestor, ¿sí? Y si nos vamos a la época prepandemia, ya había un porcentaje de estudiantes que llegaba a la universidad con débiles habilidades autorregulatorias. Por lo tanto, en estos 2 años de confinamiento, es altamente probable que el porcentaje de estudiantes que cuentan con menos habilidades autorregulatorias sea aún mayor, ¿sí? ¿Y cuáles son estas habilidades autorregulatorias? Y creo que también lo hemos visto en las aulas, en el fondo, todo lo que tiene que ver con planificación, con monitoreo del estudio, con la imposición de metas académicas, con el adaptarse a rutinas, ¿sí? Y hemos visto también que ya en el retorno a la presencialidad hay estudiantes que les complica el adaptarse al contexto universitario.
habilidades generales también como la toma de apuntes, o sea, tenemos que irnos a reforzar habilidades que quizás antes del 2019 habían estudiantes que ya la tenían muy asimilado, pero ya tenemos que bajar un poco las expectativas y empezar a reforzar habilidades que quizás pueden ser incluso básicas para el contexto universitario. ¿Sí? Bien, y no tenemos que perder de vista quiénes son nuestros estudiantes de hoy. Nosotros nos enmarcamos en la adultez emergente que menciona Jeffrey Arnett en su teoría. Este autor define este concepto de la adultez emergente como una etapa transitoria entre lo que es la adolescencia y la adultez inicial, ¿sí? Dice, los estudiantes universitarios entre los 18, 25, 29 años aún no cumplen con las tareas evolutivas para ser llamados adultos. Por lo tanto, introduce este concepto que se caracteriza por la exploración, se caracteriza también por la independencia, la idea como del destete de las figuras de apego, sobre todo de los padres, ¿no es cierto? Y que es una etapa que también está asociada con la exploración, que es de constante cambio, ¿sí? ¿Y cuáles son las características de esta etapa? Cuando hablamos de exploración, hablamos de exploración de la identidad, o sea, de que los estudiantes consoliden una imagen de sí mismos completa, integrada sobre quiénes son, para dónde van también. Entonces aquí dentro de la identidad aparece también la identidad vocacional, como cuál es la profesión que yo quiero ejercer el día de más adelante. Y también la exploración va con el tema de los intereses, ¿sí? Como de ir identificándose a veces con ciertos grupos sociales o con ciertas tendencias. Aquí dentro de la misma exploración puede entrar también las posibles conductas de riesgo, si tenemos estudiantes un poquito más impulsivos, ¿no es cierto? Con el tema de ir como experimentando en distintas áreas de su vida. También es una etapa que se caracteriza por la inestabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo el plan de vida que ellos están diseñando está en constante como revalorización, revisión, por lo tanto pueden aparecer varios cambios ahí durante su tránsito por esta etapa. Es una etapa de gran optimismo porque se vive como con alta esperanza. ¿En qué sentido? Que como es una etapa de búsqueda y de exploración, esto lo ven en general con una sensación más bien positiva, ¿no es cierto? Es una etapa de autocentrarse. ¿Por qué? Porque se están revisando y re-revisando para consolidar una imagen de sí mismos. Y finalmente, y asociado con el gran optimismo, es una etapa también como de prueba, donde no son ni adolescentes ni adultos, por lo tanto, corren un poco el riesgo. ¿Por qué? Porque en el fondo no pierden nada, ¿sí? Si pensamos que un porcentaje no menor de estos estudiantes vive todavía al alero de sus papás, son económicamente dependientes, por lo tanto, pueden como probar, ¿sí? Y no pasa nada, ¿ya? ¿Y cuáles son los desafíos de esta etapa? La adaptación a la vida universitaria y también laboral en el caso de algunos estudiantes que también trabajan. La independencia de los padres, formar nuevos vínculos y prepararse para la adultez. ¿Por qué les hablamos de esto? Porque todas estas tareas evolutivas posiblemente también se vieron mermadas o bloqueadas por la etapa del confinamiento, ¿sí? Entonces, además de tener estudiantes con brechas en términos de contenidos y de habilidades, también tenemos estudiantes que por tarea evolutiva también están más inmaduros, ¿sí? Y de hecho lo estamos viendo ahora en el retorno a la presencialidad. ¿Cómo les ha costado adaptarse a la vida universitaria? A los traslados, a la rutina, a los diferentes bloques de clase que tiene la jornada universitaria. Para los estudiantes que son de regiones, ¿sí? Y que se vienen a vivir a las distintas sedes, la independencia con los padres están recién saliendo del cascarón. Entonces también estos estudiantes que vienen de regiones se están adaptando a lo que es el ser independiente, el manejar sus ritmos, el tener que hacerse cargo de una pieza o de una casa, ¿sí? Formar nuevos vínculos, ¿para qué decir? O sea, estuvieron 2 años en confinamiento donde hubo muy poco espacio para la socialización. Por lo tanto, pensemos, estudiantes de tercer año se están recién conociendo de forma presencial.
Entonces están también en toda esta fase que es importante dentro de la etapa universitaria de formar lazos y prepararse para la adultez con todo lo que tiene que ver con la autorregulación, con la toma de decisiones. Si estos estudiantes además están bajo en habilidades autorregulatorias, esto también pasa a ser desafiante, ¿sí? Bien, ¿y qué nos dice la neuroanatomía? Despeguémonos de la etapa de la pandemia y ya por desarrollo neuroanatómico hay un porcentaje de estudiantes que tiene más inmaduro el área prefrontal que está a cargo de todas las habilidades autorregulatorias, todo lo que tiene que ver con la planificación, la organización, la resolución de problemas, la retroalimentación, la toma de decisiones, etc. Entonces, si pensamos que el centro educativo, el que fuese, nos permite compensar habilidades autorregulatorias débiles, 2 años de pandemia puede hacer que haya un porcentaje mayor de estudiantes con estas habilidades más descendidas. Por lo tanto, pasa a ser un desafío para los distintos centros de estudio el que nos hagamos cargo de reforzar y potenciar estas habilidades autorregulatorias en nuestros estudiantes, ¿sí? Bien. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo también estudiantes con altos montos de ansiedad, ¿sí? Y la ansiedad resulta de la percepción que tienen los estudiantes de que sus recursos personales son insuficientes para cubrir las demandas. Demandas del ambiente educativo, sus propias demandas personales, de que están cursando por su propia crisis personal, ¿sí? Porque hay un aumento de las brechas de las habilidades y los contenidos de entrada, hay un descenso de las habilidades del trabajo en equipo, la resolución de problemas, hay mayor inseguridad en los contenidos, pero aún así están bien motivados y proactivos por hacer vínculos, ¿sí? Y no solamente con sus pares, sino que también con sus figuras significativas. Dentro de las aulas sus docentes también, ¿sí? Ahora, esta ansiedad resulta de una percepción, y percepción que puede ser absolutamente objetiva, ¿sí? Nosotros lo hemos visto en los trabajos con los estudiantes, que ellos mismos nos verbalizan, como yo de verdad que en los 2 años aprendí muy poco, ¿sí? Entonces, la ansiedad que visualizamos es esperable en algunos estudiantes, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que determinar es si es una ansiedad patológica o no, ¿sí? Si les permite funcionar o no, ¿sí? Lo que estamos viendo es que efectivamente hay un porcentaje, como siempre, de estudiantes que puede tener un poco de ansiedad más bien patológica, pero hay otros estudiantes que ya se están adaptando al retorno a la presencialidad. Y por otro lado, no podemos dejarlos de lado. Para algunos docentes también la pandemia ha sido un periodo difícil de afrontar y de transitar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se tuvieron que adaptar rápidamente a un nuevo y exigente modo de enseñanza, ¿sí? Pensando en la virtualidad, ¿ya? Tuvieron que adaptarse rápidamente a adaptar sus métodos de enseñanza, adaptarse a las nuevas tecnologías, a ir constantemente revisando y adaptándose a los nuevos cambios que iban surgiendo a lo largo de estos 2 años, ¿sí? Además, han tenido que estar presionados por lograr aprendizajes en un contexto adverso, y aquí no solamente hablo de la virtualidad, sino que también del retorno a la presencialidad. ¿Por qué? Porque se han encontrado con una realidad de estudiantes que vienen con algunas habilidades más descendidas, y está todavía el banderín de que tenemos que lograr aprendizajes igual en ellos, de cubrir con el currículum y de lograr los aprendizajes esperados. No deshumanicemos también la labor docente. Ustedes también han tenido que atravesar una pandemia, al igual que estos estudiantes, ¿sí? Muchas veces en contextos más adversos que otros, y además teniendo que cumplir con otras responsabilidades, no solamente la docencia, sino que también el mantener una casa, el estar al cuidado de hijos o de otros familiares, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, el bienestar personal de los docentes también se ha visto mermado, ¿sí? Y tanto el bienestar docente como el bienestar de los estudiantes efectivamente afecta en el logro de los aprendizajes esperados. Por lo tanto, tanto estudiantes como docentes han transitado por procesos similares desde sus roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Ambos se encuentran con altos montos de ansiedad producto de
esta percepción entre recursos y demandas, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto en el escenario o en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje conceptos o sensaciones como la intranquilidad, la incertidumbre, el cansancio físico-mental, ¿sí? Y eso no lo podemos como obviar. ¿Por qué? Porque en general el logro de aprendizajes resulta de la interacción entre un docente, un estudiante y un contenido que se enseña, ¿sí? Y en el fondo sabemos de que la variable docente y estudiante tienen que estar también en sintonía, ¿sí? ¿Para qué? Para que se produzcan los aprendizajes esperados. Por lo tanto, además de prestar atención a cómo nosotros estamos, a la calidad de la docencia, a los métodos de enseñanza y aprendizaje y de la forma como se entrega el contenido, también tenemos que hacernos cargo de aquello que contextualiza a la docencia, que lo que es el clima también y el contexto donde se desarrolla la docencia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros venimos en esta presentación también es a entregarles algunas estrategias de qué hacer para nivelar o para apoyar a estos estudiantes en el contexto del retorno a la presencialidad. Y para cerrar y para contextualizar ya con estos criterios que les vamos a entregar, tengo aquí la frase de un estudiante de tercer año de ingeniería que dice, ¿qué ha sido lo que más le ha gustado de volver a la presencialidad? Me gustan las relaciones interpersonales que formas, tanto con profesores como con compañeros, y se genera un espacio más óptimo para aprender. De ahí que qué importante es preocuparnos también de las variables como socioafectivas que ocurren dentro de la sala de clase, y compensamos un poco la necesidad de socializar con las que traen también estos estudiantes. Entonces, a continuación les vamos a dar algunos criterios o algunas sugerencias en realidad de cómo apoyar a estos estudiantes en el retorno a la presencialidad. Bien, en este triángulo que mostraba recién Jimena, ¿cierto? Tenemos al docente, tenemos al estudiante y tenemos el contenido, ¿cierto? La primera parte que abordó Jimena dice relación con un poco con visualicemos a nuestros estudiantes, ¿no? O a un grupo de ellos por lo menos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y qué hacemos nosotros con eso? Porque en la sala de clases, nosotros, ¿qué hacemos con todas estas brechas del desarrollo o de su identidad o de las tareas del desarrollo que el alumno no puede cumplir? Seguramente hay cosas que podemos hacer, pero nosotros hemos querido centrarnos hoy día como en aquellas cosas que están más al alcance de nosotros como docentes y que pueden hacer para favorecer el aprendizaje en este contexto con estos estudiantes y con el retorno a la presencialidad. La primera idea, la primera recomendación, la primera sugerencia, la primera invitación es el asumirnos como modelo. ¿Pero un modelo de qué? No la digo así como necesariamente un modelo de conducta o un modelo moral, ¿no? Es más bien un modelo de cómo pensar. De alguna manera, las personas que están en la docencia universitaria son expertas, ¿no? Son expertas en un área del conocimiento, en un campo. Desde ahí, son personas que habitualmente en su cotidianidad tienen que estar resolviendo situaciones, problemas, casos clínicos, ¿no? O tienen que estar enfrentándose a un trabajo, a una empresa que tiene a lo mejor están dando en su trabajo fuera de la universidad. Y resulta que de alguna manera se vuelve muy importante el que los docentes universitarios nos presentemos como modelo de cómo pensar un problema, de cómo resolver una situación conflictiva, ¿no? Cuando le ponemos a un estudiante un problema en la pizarra, ¿cierto? Hacer el ejercicio de verbalizar a los estudiantes, miren, este problema yo lo vería así, yo consultaría esto, yo llamaría a un colega que sabe de esto y le preguntaría, buscaría en este lugar, partiría desarmando el problema en esta variable, indagaría por esto que no se sabe de aquí,
cuando le estoy mostrando un caso clínico, o puede ser estamos frente a un estudiante de odontología que está frente a un problema vocal, ¿no? Entonces, de alguna manera, el profesor transparente su forma de pensar los problemas, su forma de mirar un desafío que tiene, ¿no? ¿Cómo pienso yo los problemas? Los estudiantes eso lo van a valorar mucho, ¿no? Eso va a conectar mucho con los estudiantes, ¿no? ¿Cómo lo hace mi profesor? A lo mejor yo podría hacerlo más o menos parecido. Ah, a mi profesor también le cuesta esto. Mi profesor también tiene dudas respecto de esto. Ok, es normal tener dudas, pero ¿cómo lo resuelve? ¿Sí? Ahí le estamos mostrando un modelo interesante para los estudiantes. Nos ponemos en su lugar. Piensen ustedes, como decía Jimena, que tenemos un grupo de estudiantes que hay cosas que la enseñanza media no logra aprender, porque hizo todo lo que se pudo respecto a la enseñanza online, pero no fue lo mismo. Sabemos que no es lo mismo, ¿no? En algunos elementos seguramente sí, pero no en todo. Entonces pongámonos en el lugar del estudiante y acompañémonos de cómo se piensa un problema, ¿no? Vemos tiempo en eso. Segundo tema. Segunda recomendación, el ajustar los aprendizajes esperados. Esto requiere diálogo entre quién, entre los docentes y entre los jefes de carrera, con los docentes, entre la plana directiva de una determinada carrera, porque efectivamente es necesario reflexionar sobre dos cosas, ¿no? Uno, qué conocimientos los estudiantes nos hubiese gustado que tuvieran al entrar y sabemos que no tienen. Ok, entonces, podemos destinar esfuerzos para poder ayudarlos a saber eso que es muy importante, ¿sí? Pero para eso vamos a tener que a lo mejor sacrificar algunos elementos de un programa, ¿no? Decimos de alguna manera como bajar un cambio, ¿no? Es decir, ¿qué de lo que está en el programa yo podría pensar que el alumno lo puede aprender después, que lo aprenda solo, o a lo mejor en otro curso, o más adelante hacemos unos cursos de nivelación, o más adelante inventamos un electivo, ¿se fijan? Y que de alguna manera me pueda a mí ayudar a dedicarle tiempo a enseñar cosas que son importantes. Pero ese pensamiento también es para arriba, los ramos superiores, ¿no? ¿Tiene sentido seguir enseñando este tipo de problemas a los estudiantes o este tipo de fórmulas que a lo mejor no las van a ocupar nunca, ¿no? Pero es que no, lo que pasa es que los ingenieros tienen que saber todas esas cosas. Sí, claro, y los médicos tienen que saber muchas cosas, pero ¿cuántas realmente vas a ocupar? ¿Y cuántas puedes aprender después autónomamente? Entonces, esa es una reflexión importante que tenemos que hacer los profesores y tiene que ser en un diálogo con las personas que dirigen una carrera, porque efectivamente a lo mejor tenemos que hacer algunos tijeretazos en este contexto, ¿no? Que son hechos consumados, ¿no? Tenemos al estudiante ahí y sabemos que tiene algunas brechas importantes. Nos tenemos que hacer cargo, esa es nuestra responsabilidad, ese es el compromiso que asumimos con la familia que traen a su hijo para acá a estudiar con nosotros, ¿no? A formarlos, a llevarlos a un buen puerto, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad hacerlo así. Y tercer elemento, que estos son recomendaciones evidentemente, es hacer que la experiencia en el aula sea reemplazable. Lo que pasó en este periodo durante 2 años donde estuvimos online es que, claro, de alguna manera lo online se instaló y tuvimos que aprender y apretamos mal un botón y nos equivocábamos y se nos apagaba la clase, etcétera, y tuvimos que aprender a hacer nuestras clases online. O sea, claro, pero aprendimos cosas. Es decir, vimos que efectivamente hay muchas herramientas, muchos recursos que no necesariamente tienen que estar en la sala de clases. Luego, supongamos en un bloque de 80 minutos, ¿no? Reflexionar sobre qué es lo irreemplazable que puede pasar aquí para focalizarnos en eso. Es decir, no vayamos a una clase, mostrarle un video a los estudiantes, video que pueden ver solos ellos en su casa en otro momento, a menos que lo que yo voy a discutir con ellos, lo que yo voy a conversar con ellos, lo que quiero provocar con este video, aquí en la sala de clases sea una cuestión irreemplazable, ¿no? No voy a ir a la sala de clases, por ejemplo, solamente a leer, está en una PPT. Pasémosle eso a los estudiantes. Entonces,
qué es lo más importante que puede pasar en estos 80 minutos aquí y que sean irreemplazables, ¿no? Porque de alguna manera la pandemia nos mostró lo importante de la presencialidad, pero también nos mostró que hay ciertas cosas que no tienen por qué, para qué ocurrir en la presencialidad y que pueden ocurrir afuera, ¿no? Bueno, esas son las tres claves que nosotros queríamos transmitirles, de lo que hemos ido leyendo, de lo que hemos ido reflexionando, de lo que hemos ido conversando con los estudiantes, de lo que hemos ido conversando con los colegas, y que evidentemente que son a cada uno de nosotros, y también se ajusta a la institución en la cual cada uno está desempeñándose, ¿sí? Nosotros somos un centro que está en ambas sedes de la universidad, esa es nuestra página web, cada.edu.cl, ¿cierto? Y en particular, si se quieren contactar con alguno de nosotros, los expositores, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro Instagram y también el correo electrónico de nuestro centro. Bien. Muchas gracias, Patricio y Jimena. Tenemos, ahora pasamos a las preguntas. Tenemos en este momento una pregunta de Nicole Campos. Dice: hola Jimena y Patricio, muchas gracias por la exposición. Me gustaría saber qué acciones han tomado a nivel institucional para apoyar a los profesores y estudiantes en este contexto. Bueno, puedo responder respecto de nuestra institución en particular, ¿cierto? Claro. En el caso de los estudiantes, nosotros lo que hicimos desde el Centro de Apoyo al Desempeño Académico es que durante el primer mes de clase, durante marzo, nos juntamos con todos los estudiantes de primer año. Y lo que hicimos fue hacer un taller con ellos acerca de cuáles son las claves para poder tener éxito dentro de la universidad. O sea, eso fue lo primero que hicimos, es partir con esto. Y a partir de ahí hemos ido levantando con los directores de carrera cuáles son los temas importantes en los cuales los estudiantes se han visto que tienen algunas dificultades, y hemos implementado talleres intracurriculares, tutorías de pares, eventualmente intervenciones individuales, ¿cierto? Talleres generales que evidentemente pueden ir atacando cada uno de estos temas, ¿no? Y en el caso de los profesores, nosotros en la Universidad del Desarrollo tenemos dos centros de alguna manera que dependen de la vicerrectoría, ¿cierto? Uno es el CID, organizador de este evento, que trabaja básicamente con profesores, y nosotros que como cada trabajamos con estudiantes, con el foco en lo académico. Y lo que hemos hecho es que hemos hecho un match. Hemos hecho estamos desarrollando, y de hecho nos quedan ahora varios todavía por hacer, talleres en conjunto para poder transmitirle a los profesores de las diferentes carreras estos mismos temas, estas mismas ideas, ¿cierto? Con la mirada desde los docentes, que un poco entrega el CID, y la mirada desde los estudiantes, que es lo que entregamos nosotros. Eso, grosso modo, respecto a las intervenciones, porque además autónomamente las carreras también hacen cosas que no pasan por las unidades centrales, ¿sí? Perfecto. Tenemos otra pregunta de Marcela Cantillanes, que nos dice: quisiera saber si han utilizado hoy en la presencialidad las herramientas TAC, me imagino que se refiere a tecnologías para el aprendizaje, el conocimiento, diseñadas para el aprendizaje online de los estudiantes, usadas durante el confinamiento, y cómo les ha ido con eso. Si se han utilizado las herramientas que se utilizaron en el aprendizaje online, en la presencialidad. Si entiendo bien la pregunta, en el fondo es si, continuado después del confinamiento, ¿seguimos utilizando las herramientas? Eso mismo entiendo yo, exacto. Sí, efectivamente aprendimos Si no es cosas. así, Marcela, manifiéstate por el chat. Aprendimos cosas y vimos que nos podían servir mucho. Miren, les quiero poner un ejemplo. En la universidad se instalaron, por ejemplo, durante el periodo de la pandemia, unas salas muy sofisticadas con la tecnología para poder hacer las clases tanto con alumnos presenciales como que estaban en sus casas, digamos. Eso sigue activo, sigue funcionando. Hay profesores que están haciendo los cursos así. Les quiero un ejemplo un poco más local de cada.
Nosotros, una de las intervenciones que hacemos se llama Consejería Académica Individual, donde los estudiantes, nosotros los apoyamos individualmente en las necesidades académicas que van teniendo en sesiones presenciales. Pues bien, durante la pandemia, nosotros obviamente empezamos a utilizar herramientas online para poder continuar con esas intervenciones y no dejamos de utilizarlas. Entonces ahora, además de poder ver a los estudiantes presencial, podemos a muchos verlos online. Y eso nos abrió puertas muy interesantes porque nos ha permitido trabajar con estudiantes a unos horarios de repente en que era difícil que llegaran, no sé, 8:30 de la mañana, y que atravesar la ciudad y presiones desde su casa. Nos ha permitido, ¿cierto?, trabajar con estudiantes que son de otras sedes. Entonces, de verdad que las cosas que aprendimos durante la pandemia respecto del uso de las tecnologías se quedaron, pero ahora no como la única alternativa, sino que en el fondo algo que nos ayudó a enriquecer nuestro trabajo. Yo, para agregar, quería contarles desde la experiencia individual. Nos ha pasado que cuando atendemos de forma individual a estudiantes, a veces pasa que no pueden venir porque, no sé, están resfriados, están con COVID, o que por un tema de anegamiento no pudieron llegar a la universidad, y hemos ocupado, por ejemplo, la herramienta del Zoom. Entonces, para no perder esa hora con ese estudiante, rápidamente nos conectamos a una sesión online. Entonces, eso nos ha llevado también a perder menos horas de trabajo de apoyo académico con los estudiantes. Entonces, hemos seguido ocupando también esas herramientas para ese fin. Por ejemplo, en capacitación con profesores, hemos hecho las dos modalidades. Entonces, hacemos un día a las 6:30 de la tarde, por ejemplo, para los profesores que no se puedan conectar, y después repetimos la misma al día siguiente a la 1, donde están los profesores presenciales que pueden participar. Entonces, la verdad es que hemos ocupado y ha sido algo que nos enriqueció nuestro trabajo, creemos nosotros. ¿Estás muda, Ana María? Ay, gracias. Bárbara Toro nos pregunta ahora, ¿cómo mejorar las habilidades de autorregulación y de esa manera traspasar contenidos o material para que lo trabajen de manera autónoma y así ajustar los aprendizajes esperados? Ya, yo creo que lo que decía Patricio hace un minuto, esto de ser modelo del proceso del procesamiento de la información. Por ejemplo, me ha pasado a mí que yo les digo a los estudiantes, bueno, vamos pensando en conjunto. Ya, a ver, vemos un problema, no sé, de física. Ya, ¿qué información tienes? ¿Qué información te falta? ¿Cuál es la fórmula con la cual tú sacas este resultado? Entonces, es guiando un poco el proceso reflexivo de los estudiantes para la toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, el otro día tuve que hacer un taller con un estudiante que está estudiando para el examen de grado. Llegó muy desordenada, no sabía qué hacer y bastó prestarle mente, como decirle, a ver, estamos a 5 semanas, ¿cuántos son los contenidos que tú sientes más inseguro? ¿Cómo podrías ordenarte para trabajar estos temas? Y se fue con un plan de trabajo. Entonces, es prestar mente y también asociarlo a un contenido en particular. Cuando hablamos de habilidades autorregulatorias muy desde el general, se les hace difícil como agarrar esa indicación, pero si ya trabajamos con un contenido específico, bastan pequeñas acciones a hacer para ir encaminándolos en los procesos autorregulatorios. Ahora, es importante señalar que el desafío de la autorregulación con los estudiantes universitarios no es de ahora. Tenemos colegas, ¿cierto?, de la Universidad del Desarrollo, de la Universidad de Concepción, que llevan décadas estudiando todo el tema de la autorregulación y generando módulos online para trabajar, etc. Ese es un desafío que seguramente viene de antes y va a seguir, ¿no? A todos nos encantaría tener estudiantes autorregulados en la sala de clases, ¿cierto? Pero efectivamente, lo que se ha visto es que hay ciertos ambientes que favorecen la autorregulación. Es decir, en la medida en que las instituciones sean muy reguladas respecto de todos los elementos que ayudan, ¿cierto? Calendarizaciones, planificaciones, las salas, que las clases se ejecuten a la hora que se ejecutan, que el profesor se apegue al programa, que el profesor efectivamente comienza a la hora que tiene que comenzar y termina a la hora de terminar, etcétera, que entregue las calificaciones en el tiempo establecido. O sea, todos esos elementos de regulación institucional favorecen
que los estudiantes también se vayan regulando, en el fondo porque nos transformamos en un modelo. ¿Sí? Hay un buen rayado de cancha, además, donde ellos como que se sienten mucho más cómodos y seguros de dónde para actuar. Un ambiente predecible, es un ambiente predecible. Ya, tenemos más preguntas, así que vamos. De Rocío dice, en las intervenciones que han realizado con los estudiantes, ¿cómo fue la experiencia respecto a la acogida y apertura de estos? O sea, como si los estudiantes se han mostrado abiertos a este tipo de actividades. En general, nuestra experiencia es que los estudiantes son receptivos. Porque hay algo que un poco tal vez de contexto, en la conferencia de la mañana, la conferencista que es psicóloga y ha trabajado en la Católica decía que los alumnos no asistían a las actividades, que era difícil convocarlos. Entonces, tal vez esto se relaciona un poco con eso. Claro, lo que pasa es que ahí, de alguna manera, los aprendizajes que nosotros tenemos al respecto son los siguientes, ¿no? Evidentemente que la probabilidad de que si tú pones una actividad aislada por ahí en un horario, por bueno que sea que tú consideras que está muy bien fijado, y los estudiantes lleguen, baja. Pero si tú todo esto lo haces intracurricularmente, efectivamente tú lo planificas dentro de una asignatura, si esto efectivamente está planificado en los meses de verano o ahora en las vacaciones de invierno, de manera que el estudiante lo conoce desde antes, ¿cierto? Eso por un lado, pero por otro lado, lo que uno va a ir a transmitirle tiene de alguna manera un enganche para el estudiante, no te asegura el 100% de asistencia, pero aumenta la cantidad de estudiantes que se involucran. Las encuestas que nosotros hacemos al finalizar las actividades, sobre todo las importantes, siempre son favorables, el estudiante lo valora, le gustó, valora los expositores, etcétera, ¿cierto? Y obviamente nos hace algunos comentarios de cosas que uno tendría que mejorar, evidentemente, ¿no? Pero en la medida en que las intervenciones las hagamos planificadas, ¿cierto? Conocidas con antelación con estudiantes e idealmente estén intracurricularmente fijadas, aumenta la probabilidad de que los estudiantes participen. Bueno. Lo dijo Jimena hace un rato atrás, ¿no? No saco nada yo con hacer un taller, por ejemplo, de hábitos, estrategias, técnicas de estudio general. No, eso no sirve mucho. Distinto si yo le digo, yo voy con un estudiante de cómo puedo hacer, hago todos los ejercicios de los hábitos, estrategias, técnicas de estudio respecto, por ejemplo, a la asignatura de administración. ¿Ah? Porque además, esa hora que está con nosotros, ahí la está aprovechando de estudiar. Si voy a hacer un estudiante de habilidades, por ejemplo, para favorecer la memoria, ¿cierto? De cómo memorizar mejor, porque pues, el estudiante de los estudiantes que tienen que estudiar anatomía tienen que aprender todas las partes del cuerpo y eso no es negociable, no es una opinión, eso es así, ¿cierto? Bueno, efectivamente, los ejercicios los tengo que hacer con los ejercicios que hago con los estudiantes en este los tengo que hacer efectivamente con lo que tienen que aprenderse de anatomía. ¿Ah? No lo voy a hacer con las constelaciones en el espacio. Súper, bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo, así que voy a lanzar la última pregunta. Y esta es una Jenny Muñoz, que dice, como docente, si detecto estudiantes con dificultades académicas, ¿los puedo dirigir a cada? Me imagino que Jenny eres profesora de la de la UDD, entonces, si los puedo dirigir al CADA o qué conducto regular se debe seguir. Sí, miren, hay muchas formas de llegar a instancias de ayudas que es la universidad, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, nosotros somos parte de la unidad de bienestar integral y a través de ahí el estudiante puede llegar a nosotros. Pero en la página web que estábamos, que mostramos al final de la presentación, que lo voy a poner aquí en el chat para que lo tengan. Sí, es cada.ud.cl, sin el HTTP, sino que cada.ud.cl. Ahí está el formulario que se llama formulario de consejería. El estudiante llena ese formulario donde le pedimos un par de datos y nosotros nos encargamos de citarlo. Así es como funciona. Ahora, hay alumnos que llegan al cine y golpean la puerta. Es fácil, es muy fácil el solicitar hora con nosotros. Y para agregar, si es que aparece alguna temática que es
frecuente en los estudiantes, también pueden llegar a través de las coordinaciones de las carreras. Entonces, hablan ustedes como profes con la coordinación de una cierta carrera y le dicen, estoy teniendo problemas en el ramo tal. Y a veces las coordinadoras de carreras se comunican con nosotros y hacemos algo a nivel curso, ¿sí? Entonces, también esta es otra alternativa. Muchísimas gracias, Patricio y Jimena. Estuvo súper interesante. Se quedaron algunas preguntas por ahí en el tintero, pero bueno, ya tienen los contactos también de ustedes por si alguien quiere seguir conversando del tema. Así que muchas gracias. Chao, chao. Que les vaya muy bien.